Desde el principio de la creación, el hombre, por su libre albedrío, ha querido llevar su vida a su propio parecer. En su intuición cree en un ser todopoderoso, pero desafortunadamente lo hace a su propia manera. Y es que el hecho de glorificar a Dios y adorarle, servirle, se ha convertido y se ha basado en un fundamento de obras y sacrificios humanos, anteponiendo sus propios criterios y creyendo que de esa forma puede comprar el favor de Dios. A esto se le denomina religiosismo. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, nos mostró la forma de vida que le agrada al Padre, abriéndonos a través de su obra el camino de la salvación. Examinaremos el siguiente pasaje bíblico, muy conocido, pero a veces malinterpretado por algunas personas. Y les invito para que leamos la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es la provisión que nuestro Padre Celestial ofrece a la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y es la única manera en que un ser humano puede obtener dicha salvación, a través de la fe. Creyendo en la obra de Jesús, aceptando su sangre como el único precio y el único instrumento para recibir el perdón de pecados. Pero el hecho de tener acceso a esa poderosa e inmerecida misericordia que Dios nos ofrece, nos desliga totalmente de cualquier obra humana para alcanzarla. Y la esencia del Evangelio radica precisamente en la obra y vida de la persona de Jesucristo. Y solamente a través de una fe cimentada en Jesús como el Salvador, se puede lograr tener el premio supremo de la vida eterna. Del pasaje anterior podemos deducir que las obras no salvan a nadie. Y por más que una persona se esfuerce en ofrecer a Dios obras que le satisfagan y lograr comprar su misericordia, ninguna de ellas podrá superar la obra de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Por tal razón, nuestras obras, como dice la Escritura, son como trapos de inmundicia delante del Creador. Sin embargo, aún son muchas las personas que pretenden alcanzar la misericordia de Dios a través de obras, sacrificios y esfuerzos humanos. Pero con toda certeza y por la convicción que la Biblia nos da, todos los esfuerzos que tú y yo hagamos para ganarnos esa salvación, o sea, la vida eterna, quedan anulados ante la obra de nuestro Señor Jesús. Y aquí es muy clara la afirmación que hace la palabra de Dios cuando dice que no es por nuestras obras que podemos alcanzarla, para que nadie presuma o se gloríe de ser una buena persona o vivir una buena vida cristiana aceptable a Dios. Y es que aún muchos cristianos se ufanan de ser buenas personas, de tener un buen proceder espiritual, creyendo que lo que han logrado ha sido por esfuerzo propio, olvidándose de que la obra antes, en medio y después de su conversión ha dependido solo del crecimiento que el Espíritu Santo produce en el creyente. El Señor es completamente sabio y nos da a entender claramente en su palabra que no hay ni una sola persona completamente buena que pueda agradar la justicia de nuestro Dios y Padre Celestial. Y les invito para que leamos en la carta a los Romanos, capítulo 3, del verso 10 al 12. Como está escrito,
no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es por esta razón que una persona debe colocarse en la posición de incapacidad e imposibilidad para ganarse la vida eterna por méritos propios, y más bien doblegar su corazón, su mente y sus pensamientos a una fe verdadera en la persona de Jesucristo y su obra en la cruz. Esta es la única y debe ser la única forma de salvación que puede tener un ser humano. Creer que su sangre es poderosa para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Solo y únicamente de esa manera podremos obtener el premio de la salvación ofrecida gratuitamente por nuestro Padre. Sin embargo, no podemos enterrar el premio. Es de vital importancia entender que el hecho de recibir el premio de la vida eterna sin haber hecho ninguna obra para ganarla, implique que podemos seguir el rumbo de nuestra vida como si no hubiera pasado nada. No, por el contrario, debemos emprender una vida de agradecimiento continuo a Dios por su obra en nosotros. Una nueva vida con nuevos principios y derroteros espirituales, como lo dice el versículo 10 del pasaje en mención. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es un regalo de Dios y no podemos abusar de su misericordia, pues aunque no somos salvos por obras, sí lo somos para obras. Obras que Dios ha prescrito en su palabra para que vivamos en ellas. Y es por esta razón que como verdaderos creyentes debemos tener en cuenta que al entrar en el camino de Jesús, debemos alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios, cuidar esa salvación como el tesoro más grande que tenemos y esforzarnos por obedecer los estatutos que Dios desea para nuestras vidas. Y de nuevo, no podemos abusar de su misericordia, creyendo que por el hecho de haber recibido esa salvación, podemos continuar con una vida de desenfreno y de pecado, ofendiendo a Dios y teniendo por inmunda la sangre preciosa de Jesús. Pues esto solo mostraría una falsa conversión. Y es que la evidencia de que una persona ha creído genuinamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es que comienza una nueva vida, no dispuesta por las obras que antes hacía, sino impulsada y dirigida por el Espíritu Santo hacia la obediencia a su palabra, viviendo a través de las obras que Dios ha prescrito para nuestra vida, y esas son la manifestación de que verdaderamente hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo.